Bienvenidos, pues ahora vamos a ver lo que es la descomposición de un número en sus factores primos. Para pasar este video te sugiero antes haber visto el video que se llama criterios de divisibilidad. Entonces eso nos va a servir muchísimo para entender cómo vamos a hacer este procedimiento. Sin embargo, si no lo has visto, de todas maneras te va a servir. Bueno, vamos a empezar. Vamos a entender también lo que son los números primos. También tenemos un video de lo que son los números primos. También te sugiero que lo veas. Entonces, bueno, definiéndolo, un número primo es aquel que solamente es divisible entre sí mismo y la unidad. Pero vamos a hablar justamente de un número que solamente es divisible entre sí mismo, sin considerar la unidad, sin considerar el 1, mejor dicho. Bueno, entonces vamos a empezar con un ejemplo de lo que sería 5460. Vamos a descomponer este número en lo que son sus factores primos. Entonces, sugerencia, ponemos una línea a un lado y vamos a empezar la división, tomando en cuenta que el primer número primo o el más pequeño de los números primos es el número 2, y por si fuera poco, el 2 es el único número primo par. Entonces es con el que vamos a iniciar. 5460 entre 2 simplemente nos daría 2730. ¿Cómo sabemos que puede seguir siendo divisible entre 2? Porque termina en 0. Yo sé que me puedes decir sí, pero lo puedo dividir entre 10. Sí, pero para descomponer en factores primos conviene empezar del más pequeño en adelante, o sea, es decir, en un orden ascendente. Pero sigo con el 2. Entonces, ahora 2730 entre 2 me da 1365. Bien, ahora observo que ya no terminó en 0 ni en número par, entonces ya no es divisible entre 2. Voy a ver con mi siguiente número primo, que es el 3. Retomando que aquí es donde conviene conocer lo que son los criterios de divisibilidad, perdón. Entonces voy a hacer la suma de los dígitos. 1 más 3 es 4, más 6 es 10, más 5 es 15. Como 15 es múltiplo de 3, entonces sí es divisible entre 3. Pongo el 3 y empiezo a dividir, y esto me daría 455. Dividir 1365 entre 3 es 455. Ahora vuelvo a checar si sigue siendo divisible entre 3. Sumo los dígitos. 4 más 5 es 9, más 5 es 14. Como no es múltiplo de 3, entonces ya no es divisible entre 3. Sigo con otro número primo en orden ascendente, que es el 5. En este caso sí es divisible entre 5 porque termina en 5. Entonces ahora tendríamos la división y nos daría 455 entre 5, nos da como resultado 91. Bien, como no termina en 5, entonces 91 ya no es divisible entre 5. Tengo que observar con el siguiente número primo, que es 7. Entonces, recordemos, criterio de divisibilidad entre 7 es ver si 91 es divisible entre 7. Tomo la última cifra, la multiplico por 2, es decir, 1 por 2 es 2. Y a la cifra que me quedó le resto este resultado. 9 menos 2 es 7. Si el resultado de esto es 0 o 7, quiere decir que sí es múltiplo de 7. Entonces 91 también sería divisible entre 7. Entonces 91 entre 7 nos da 13. En este caso ya no tiene posibilidad de buscarle otro, o no tendría caso buscar otro número primo, puesto que el 13 ya es un número primo. Entonces finalmente pongo el 13, y 13 entre 13 es 1. De esta forma 5460 es igual a multiplicar 2
2, por 3, por 5, por 7 y finalmente por 13. Ahora, que si queremos expresarlo como potencia, tendríamos que esto es 2 al cuadrado por 3, por 5, por 7 y finalmente por 13. De esta forma, 5460 lo descompusimos en lo que son sus factores primos. Vamos con el siguiente ejemplo. Ponemos la raya y empezamos la descomposición. Podemos observar que no termino en un número par, entonces no puedo pretender dividirlo entre 2. Aunque termina en 5, podría yo decidir irme directamente al 5, pero no se sugiere empezar o saltarnos. Regularmente siempre vamos a ir del menor al mayor. Entonces, después del 2, mi siguiente número primo es el 3. Tengo que verificar si realmente este número es divisible entre 3. Entonces, recordemos que hay distintos criterios de divisibilidad, pero el de 3 es tan sencillo como sumar los dígitos del número, y si me da un múltiplo de 3, quiere decir que sí se puede dividir entre 3. Entonces, procedo. 2 más 4 es 6, más 2, 8, más 5, 13, y más otro 5 es 18. Y 18 si es múltiplo de 3, por lo tanto se puede dividir entre 3. Y empiezo. 24.255 lo divido entre 3 y me da un resultado de 8.085. Ojo, recordemos que para yo considerar la divisibilidad es porque voy a obtener un resultado en entero. No podría yo tener aquí decimales porque entonces no estamos hablando que se puede dividir. Eso es importante puntualizarlo. Bueno, no salto a otro número hasta no agotar el 3, es decir, verificar que este todavía se puede o no dividir entre 3. Pues evidentemente 8 más 0 es 8, más 8 16, más 5 es 21. Y 21 sí es divisible entre 3, por lo tanto vuelvo a poner el 3. Ahora 8085 entre 3 nos arroja como resultado 2695. Recordemos, tengo que agotar la divisibilidad entre 3. 2 más 6 es 8, más 9 17, más 5 22, y 22 no es múltiplo de 3, entonces ya no divido entre 3. Me voy ya al 5. ¿Cómo sé que sí es divisible entre 5? Pues porque este número está terminando en 5. 2695 entre 5 nos da como resultado 539. Como puedo observar, aquí es más fácil distinguir que ya no es divisible entre 5 porque no termina en 5 ni en 0. Entonces, tengo que irme al otro número primo que seguiría en secuencia, válgase la expresión, que sería 7. Retomando, tomo el último dígito, que es 9, y lo multiplico por 2. 9 por 2 es 18. Y al número formado por los dígitos que me quedaron, que es 53, le resto este 18. Tenemos 53 menos 18, como resultado es 35. Y 35 sí es divisible entre 7. Por lo tanto, ahora procedo a 539, lo divido entre 7 y me da como resultado 77. Evidentemente, 77 también es divisible entre 7. Y me da como resultado 11. Ya no busco ningún otro número primo porque el 11 es número primo. Entonces queda un 11 y pongo un 1. Porque 11 entre 11 es 1. De esta forma tenemos que 24.255 es igual a 3 por 3 por 5 por 7 por 7 por 11. Visto de otra forma, tendríamos que es 3 al cuadrado por 5 por
Aquí tenemos 7 por 7, o sea, es decir, el 7 se multiplica por sí mismo 2 veces. Por eso también ponemos 7 al cuadrado. Y finalmente por 11. Bien, con esto hemos hecho 2 ejemplos de la descomposición de un número en sus factores primos. No te pierdas los siguientes videos donde vamos a ejemplificar para qué nos sirve hacer esto. Mientras tanto, practícalo. Y no te olvides de comentar, de compartir, de darle manita arriba y de suscribirte. Por favor, hasta pronto, nos vemos. Cuídate.